Al iniciar el proceso de aprendizaje de un nuevo software siempre existen muchas expectativas. Uno quisiera avanzar muy rápido para aprender pues todo el contenido del programa, tener todo el contexto y poder operar el software lo más pronto posible. Lo que pretendo no es simplemente enseñarte a operar el software. También te estaré enseñando los conceptos fundamentales para poder entender todo este proceso. Bueno, las recomendaciones que puedo darte para que todo salga perfecto, para que entiendas todos los conceptos de una manera correcta es que veas los videos completos, no los veas por partes, porque muchas, o sea, conozco por experiencia muchos usuarios que empiezan a ver un video y entonces lo van adelantando, como si eso hiciera que yo entendiera todo de una manera muy rápida. Entonces, vamos paso a paso, vamos despacio, de acuerdo pues a la forma como ustedes entiendan mejor el proceso. No se afanen, porque la primer parte del programa es fundamental. Y en esa primer parte vamos a estar detallando las bases, los conceptos fundamentales para poder entender todo esto que tiene que ver con alquiler de equipo para construcción. Si entiendes algunos conceptos que son los más importantes, los entiendes al principio, ya más adelante todo va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar con algo bien básico. Tú tienes un equipo electromecánico, tienes una máquina, una herramienta, y la vas a arrendar, se la vas a arrendar a una obra, que a su vez esa obra pertenece a un cliente. Entonces aquí vamos a tener una relación uno a varios. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un cliente y ese cliente puede tener 5, 10, 20 y más obras. En el caso de que sean, por ejemplo, personas jurídicas, que sean empresas. Claro que una persona natural también es una empresa, ¿cierto? Una persona natural puede ser un contratista también, o una persona natural también puede tener una empresa. O sea, una persona natural tiene su empresa y puede tener también muchas obras. Pero en general las personas naturales que arriendan equipo, que alquilan equipo, solamente trabajan bajo su nombre. Entonces, me prestas el equipo a mí porque lo necesito. Yo, persona natural, a diferencia de la obra perdón, del cliente o, por ejemplo, constructora, empresa jurídica que tiene muchas obras. Entonces, fíjate en esto. Yo voy a, yo voy a arrendar una máquina, voy a arrendar una herramienta y la voy a enviar a una obra, sea de una persona natural, sea de una persona jurídica. ¿Qué sucede ahí? Envío la máquina, el cliente la utiliza 2, 3 días y luego me la devuelve. Es un arriendo muy sencillo, bastante básico. ¿Por qué? Porque la máquina se va, yo sé cuántos días, entonces estuvo 3, 4 días, lo multiplico por el valor de la máquina, que la máquina valió 40.000 pesos, listo, lo multiplico por 40.000 y ya. Ese es el arriendo. Y ya el sistema obviamente le calcula el IVA y todo lo demás, ¿vale? Pero entonces empezamos a ver algunos detalles interesantes ahí. Es que la máquina llegó, pero la máquina tenía una avería, o sea, tenía un daño la máquina, mejor dicho, y hay que cobrar una reparación. Es posible que esa máquina haya ido con un accesorio y resulta que el cliente, sea persona natural o jurídica, como te estoy diciendo, lo dañó, lo botó, y debido a eso lo debe pagar, obviamente. Entonces, es una reposición, un faltante que debes de cobrar. Listo. Otra cosa, la máquina, cuando llegó, fue necesario hacerle un mantenimiento especial. Entonces ya tú decides si le cobras ese mantenimiento, esa limpieza, esa reparación al cliente. Entonces no es solamente el alquiler,
sino que también vas a cobrar todo ese tipo de conceptos, reparación, faltantes, vas a cobrar partecitas del equipo, accesorios que los hayan botado, que los hayan dañado, y así sucesivamente. Bueno, ese es el caso más simple, más básico, más sencillo. Ahora vamos a subir de nivel. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de una obra. Yo soy una empresa de alquiler y me están solicitando andamios, tacocerchas, formaletas, teleras, equipo multidireccional, en fin. Es una obra muy grande. Entonces, cuando yo inicio el proceso con ese cliente, pues lo primero que se va a hacer es una cotización. Si el cliente nunca ha tenido una relación comercial conmigo, entonces yo le voy a hacer una cotización, que es lo primero que hago. Después de hacerle la cotización, el cliente normalmente llama, solicita que le hagan un descuento, que es lo normal. "Um, Me hace un descuento, necesito que me cambies estos equipos, no los voy a necesitar, en su lugar voy a necesitar otros". Entonces pueden pasar una cantidad de cosas. Entonces tienes una cotización, pero días después el cliente te llama. Hay clientes que seguramente te van a rechazar la cotización, no la van a aprobar, ni siquiera te van a volver a llamar. Pero vamos al caso de la empresa, ya sea persona natural o jurídica, o simplemente, pues sí, una persona natural. Entonces te van a llamar y te van a decir, bueno, me interesa la cotización, pero entonces hágame un descuento, hagamos este cambiecito, en fin. Ya por cuestiones de manejo, ya entonces vamos a hacer un contrato para ese cliente. ¿Listo? Contrato específico para ese cliente. ¿Qué pasa después de eso? Que nosotros como empresa de alquiler debemos de solicitarle. Si es una persona natural, pues le vamos a solicitar la cédula, le vamos a solicitar el RUT, que es Eh, si es una persona jurídica, si es una empresa, le vamos a solicitar fotocopia de la cédula del representante legal, Cámara de Comercio, el RUT, y bueno, eh, le vas a poner a firmar un pagaré, el contrato y otra cantidad de documentos que dependiendo de las políticas de cada empresa, pues deben de firmar. O sea, cada empresa tiene sus documentos. Lo legal es lo legal. Lo legal es firmar un contrato, firmar un pagaré, pero hay empresas que adicionalmente pueden tener otro tipo de documentos que se deben de firmar. Listo, perfecto. El cliente firmó los documentos, los envió o los llevó o algún un mensajero, alguna persona pues los llevó a la empresa ya en un paquete. Todo está perfecto. La forma como trabaje la empresa de alquiler de equipos ya es muy diferente. Hay empresas que trabajan eh, todo electrónico, entonces tienen sus documentos electrónicos y todo. Hay otros que simplemente los documentos hay que llevarlos físicos. La persona que va a hacer el negocio debe ir, firmar los documentos a la empresa, en fin. O sea, una cantidad de formas de trabajar. Cada empresa tiene sus políticas. ¿Listo? Seguimos adelante. Entonces, dependiendo de esas políticas, ¿qué sucede? El cliente debe pagar antes de... Si es un cliente nuevo, lo más seguro es que deba, deba pagar un anticipo para poder que le envíen ya los equipos. Entonces, en ese orden de ideas y ya teniendo esa documentación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a grabar la información del cliente. Ya sabemos esos equipos que vamos a enviar, a qué obra la vamos a enviar. Entonces necesitamos también los datos de la obra. Seguramente en esa documentación
Y en ese punto donde ya está el negocio en pie, ya tenemos esa información de la obra. Entonces nos envían la información de la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya ingresamos el cliente, vamos a ingresar la obra y después de ingresar la obra, ahora sí, vamos a hacer la remisión de ese equipo y vamos a enviar esos equipos a la obra. Pero ¿qué sucede? Resulta que cuando vamos a enviar esos equipos para la obra, en nuestra empresa hay equipos de esos que necesita ese cliente que nosotros no los tenemos. Entonces, no vamos a cancelar el negocio por eso. Y para el efecto existe eh, el subarriendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a uno de nuestros colegas y le vamos a solicitar en calidad de alquiler también a su vez nos va a arrendar, ese colega nos va, ese colega o empresa de alquiler de equipo nos va a arrendar a nosotros y nosotros le vamos a enviar esos equipos ya a la obra del cliente. Pero miren lo que sucede en ese caso, que nosotros esa remisión que estamos enviando no solamente va a contener equipo de nosotros, de la empresa de nosotros, sino que a su vez estamos administrando un equipo que no nos pertenece. Es un equipo de otra empresa de alquiler. Entonces la empresa de alquiler nos da a nosotros un precio, nos dice, bueno, yo le envío el equipo, le cobro tanto. Y nosotros luego cogemos ese equipo, lo preparamos y lo enviamos a la obra y le decimos a la obra, al cliente, ese equipo tiene ese precio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Y finalmente, cuando todo esto se da, entonces hay unas devoluciones que son parciales o totales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo envié tacos, cerchas, formaletas, equipo multidireccional, envié equipo electromecánico y todo, en el día a día me van a enviar una máquina, me envían 10 tacos, me envían 20 teleras, me envían o me devuelven. Ese es el, digamos que ese es el proceso. Me devuelven. Entonces me están devolviendo parcial o totalmente esos equipos. ¿Por qué? Porque ya no los necesitan, ya los utilizaron, ya esos equipos en el día a día los van a ir devolviendo parcial o totalmente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando los equipos los van devolviendo parcial o totalmente, surgen muchos detalles. Entonces, a la medida en que van llegando esos equipos, nos damos cuenta de que hacen falta accesorios a esos equipos. Hay daños, es necesario hacer reparación, entonces podemos cobrar reparaciones, mantenimiento, podemos cobrar, por ejemplo, averías, fallos de las máquinas. ¿Por qué? Porque si yo remisiono una máquina, yo debo garantizar que esté buena. Cuando la máquina llega, si la máquina está mala por manejo del cliente, pues ese daño se le cobra al cliente. Listo, entonces aquí nos damos cuenta que eh, arrendar un equipo, o sea, arrendar un equipo eh, en estas condiciones, diferente pues al que vimos al principio pues del video, que les estaba mencionando que era una máquina que se iba, pasaba 2, 3 días, la devolvían y ya eso era todo. Miren que aquí estamos manejando mucha información, ya estamos manejando información no solamente de maquinaria, sino de equipo común, en cantidades y nos están devolviendo parcial y totalmente algunas cantidades. Entonces, es muy importante entender eso antes de empezar el proceso con el programa. Esa parte es muy importante entenderla. Eso es solamente alquiler de equipo, solamente alquiler, porque aquí en este mismo proceso de alquiler de equipo surgen otros procesos. Hay un proceso de venta,
hay un proceso de servicios que también se desarrolla en ese entorno. O sea, se arrienda el equipo, pero a esas mismas empresas a las que les estamos arrendando el equipo, también les prestamos servicio, les vendemos, ya sea productos o le vendemos equipos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, dicho esto, este tipo de conceptos, este tipo de información, en algunos casos sí me interesa que, que la aprendan y que tengan una comprensión de todos los detalles que se presentan. Entonces, vamos a empezar, vamos a presionar clic aquí en Archivos Maestros y vamos a ir a clientes. Bueno, cuando yo voy a crear un cliente, damos, o sea, en este momento entendemos que ya tenemos el negocio listo. Hay un proceso que se hizo de cotizaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. En este momento, lo que me interesa es ingresar los clientes y las obras. Entonces, ese cliente, el cual ya tengo toda la información y ya el negocio está listo, simplemente lo voy a ingresar al sistema como cliente y como obra para poder remisionar. Vamos a hacer esa parte básica. Entonces vamos a presionar clientes y para ingresar un cliente simplemente yo voy a digitar el NID. Entonces, si es un cliente, persona jurídica, si es una empresa, voy a digitar el NID. Si es una persona jurídica, voy a digitar el número de la cédula. Solamente eso es lo que voy a digitar. No le voy a colocar dígito de verificación. ¿Por qué? Porque el dígito de verificación lo calcula el sistema. En la DIAN, siempre que se registra una empresa, la DIAN eh, da un dígito de verificación. La DIAN tiene, digamos que en el sistema de ellos tiene un algoritmo que con base en ese algoritmo se calcula el dígito de verificación. Ese algoritmo nosotros lo tenemos aquí igualmente desarrollado pues, en otro lenguaje de programación, pero funciona igual. Entonces, cuando digitamos aquí un número de cédula o un número de NIT, el sistema me va a colocar el dígito de verificación. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque alguna vez me pasó, hace por ahí, diría yo por ahí 7, 8 años, que iban a hacer como fraude arrendando un equipo y llevaron un root, lo llevaron, llevaron un root, digamos que modificado. Entonces, cuando la empresa estaba digitando el usuario, pues en este caso, el usuario del programa estaba digitando el NID, nos llamaron y nos dijeron que el sistema estaba calculando mal el dígito de verificación. Y era precisamente por eso, les iban a robar el equipo. O iban a hacer algo eh, que seguramente no, no favorecía pues a la empresa. Algo extraño iba a pasar. Entonces, siempre que digitan el NIT en el programa o digitan la cédula, porque igualmente cuando yo voy a la DIAN como persona natural a registrarme, yo también eh, soy acreedor de un dígito de verificación, así como una empresa. Listo. Entonces, bueno, sigamos aquí. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar si es persona jurídica o persona natural. Si yo le digo que es persona jurídica, el sistema me resalta pues los campos donde yo debo digitar la información. Entonces aquí voy a digitar la información de la empresa, aquí voy a digitar la dirección, aquí voy a digitar el municipio, ¿ves? Digito el municipio, digito el teléfono, el contacto,
Bueno, y hay otros campos aquí. Por ejemplo, este campo de sitio web, este es un campo que no es requerido, pero si tengo la información del sitio web de ese cliente, pues lo puedo hacer. Aquí donde dice origen del cliente, eso es pues cómo fue que conseguimos este cliente. Listo. Mm, el código de la actividad económica. Entonces aquí, este código de la actividad económica está en el root, ya sea de la persona natural o de la persona jurídica. Entonces, bueno, vamos a colocarle aquí, a ver, sí, colocarle por ejemplo responsabilidades fiscales. Bueno, estos datos que nosotros colocamos aquí son requeridos sobre todo para el proceso de facturación electrónica. Entonces, es muy importante diligenciar todos estos datos, no con el ánimo de que cuando inicien con el sistema inmediatamente realicen el proceso de facturación electrónica con nosotros. Pero si más adelante ustedes toman esa decisión, sí es mejor tener pues como ya toda la información organizada. Entonces empezar a trabajar en el programa, realizar todos los procesos de inventario y facturación en el programa no quiere decir que tengan que realizar la facturación electrónica con nosotros. Ustedes son libres de seleccionar cualquier proveedor tecnológico. Pero obviamente sí es mucho más funcional para ustedes si están trabajando en el programa y realizan la facturación electrónica, porque desde el programa se va a producir toda la representación gráfica. De eso ya les había hablado en otro video para que lo vean. Listo, entonces aquí seguimos. Vamos a seguir con esto. El vendedor. Este vendedor yo lo debo crear por archivos maestros vendedores. Listo, este campito ya lo debo tener creado. ¿Y cómo se crea? Si ustedes se van por archivos maestros vendedores, van a encontrar un formulario de estos y simplemente le van a dar los datos y lo van a ingresar. Ahorita les muestro esa parte. Listo, entonces seguimos aquí adelante. Aquí está el email. Este sería el email. Este sería el email del cliente. Este sería el email de la facturación para enviar la facturación electrónica. Entonces, por ejemplo, este email sería como para el envío de correspondencia con el cliente. Y este email sería el email donde va a llegar la factura electrónica. A su vez, el sistema pues tiene, por ejemplo, aquí en la ficha de clientes, tiene tres campos donde yo puedo colocar tres email. Entonces, si el cliente me dice envíeme la factura a este email y a estos otros dos, en las oficinas de administración, pues lo podemos enviar. ¿Listo? El sistema exige mínimo un email y la DIAN también. O sea, si yo no tengo un email eh, para enviar la factura electrónica, pues obviamente la DIAN tampoco lo va a recibir. Entonces, esto es requerido. Bueno, seguimos aquí adelante. Esto que tiene que ver con representante legal, el documento y otros datos, esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos funcionando, cuando estemos trabajando con todo ese contenido que tiene que ver con la cotización, el pagaré, el contrato, todo eso. Listo, seguimos aquí. La forma de pago. Aquí en la forma de pago, a ver, si estoy manejando facturación electrónica, debo tener en cuenta algo. Si yo hago una factura independiente, de alquiler, de servicio, de venta, una factura por ahí, y le coloco la misma fecha de emisión y vencimiento, aquí debería de tener forma de pago contado. Listo. Porque si yo le digo crédito, el sistema siempre espera que la fecha de vencimiento sea mínimo un día después de la fecha de emisión. Entonces,
esa parte es muy importante porque igual o sea, el sistema filtra eso antes de enviarlo, pero aún así, si yo lo enviara a la DIAN también me lo rechazaría. Pero como les digo, el sistema filtra eso y le saca un mensaje. Cuando ustedes van a realizar la factura, el sistema les va a decir, esta empresa, esta empresa usted la configuró con pago de contado. Si es que le va a colocar una fecha de vencimiento posterior. O si es, por ejemplo, a crédito y le colocamos, si aquí le colocamos crédito y la fecha de emisión y vencimiento de la factura tiene el mismo día, también me saca pues allá un mensaje. Bueno, normalmente las facturas de alquiler, pues deberíamos de colocarle a crédito, pero sucede que yo le puedo alquilar en la mañana ya sea una máquina o un andamio, una formaleta a un cliente y me la trae por la tarde. Entonces por la tarde simplemente le hago la factura y le puedo colocar aquí forma de pago, perdón, le puedo colocar contado. Bueno, el medio de pago. Entonces aquí le vamos a colocar el medio de pago. Yo en este caso le voy a colocar instrumento no definido. Ustedes le colocan pues el que realmente eh, se acomode a esa forma de trabajar, a esas condiciones pues contractuales con el cliente. Aquí le vamos a colocar plazo en días, obligaciones, entonces le colocamos esto y grabar. Listo, entonces ahí ya tengo grabado el cliente. Yo aquí he grabado otros clientes, entonces por ejemplo, aquí tengo grabado este cliente, es el que grabé, es otro cliente que tengo grabado. Yo estando aquí, puedo filtrar la información de esta manera. Resultado del filtro. Entonces, si observamos, tenemos ahí varias columnas. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría incluso en este campo filtro, ya cuando tenga, ya cuando tenga 20, 30, 50, 1000 clientes, ya obviamente consultar por aquí es muy difícil, porque si yo consulto por aquí y empiezo a bajar manualmente, pues no sería muy funcional. Entonces yo podría consultar, fijémonos en las columnas que hay ahí, yo puedo consultar por cualquier partecita del nombre de esas columnas. Yo podría consultar, por ejemplo, en algún campo donde diga Rafael. Entonces me va a sacar que este cliente en el contacto dice Rafael. ¿Listo? O por ejemplo, si yo sé, por ejemplo, el número de celular de una empresa, entonces yo le podría decir 313-555 y me saca la empresa. Entonces, por aquí en este campo filtro, yo puedo filtrar de una manera pues mucho más rápida cualquier tipo de cliente por estas columnas, por el NID, por el nombre o parte del nombre. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar ingeniería. Entonces me saca ingeniería. Listo. Bueno, otro detallito aquí es que si yo voy a ingresar una cédula 100, 122, 80, 45 y aquí le voy a colocar natural. Entonces fíjense que ya en la persona natural me exige el nombre. Entonces aquí le voy a colocar Daniel Rodríguez Salazar. Y aquí le voy a colocar la dirección. Entonces aquí listo. Lo mismo. Le coloco la dirección, le coloco el municipio, todos los datos y grabo. ¿De acuerdo? Entonces esta es como la diferencia. Cuando yo tengo una persona natural, pues obviamente le voy a colocar los nombres de esa persona, los nombres y los apellidos. Igual pues, si aquí donde dice campos requeridos, si yo le coloco obligatorios NID, me va a sacar eh, los campos obligatorios de una razón social, persona jurídica, y si presiono clic aquí donde dice obligatorio cédula, entonces me va a sacar de la persona natural. Y estos son los campos obligatorios a su vez de la facturación electrónica.
En los formularios ustedes van a encontrar otros detalles importantes. Por ejemplo, en los formularios donde encuentren este botoncito es porque pueden exportar la información de todos los clientes, la pueden exportar a Excel. Eso es importante. Bueno, y aquí pues donde encuentren este link, pues simplemente van a ir al sitio web de nosotros. Algo similar a lo que les mostré en, en un video pasado, que fue por ejemplo esto. Si fuéramos si fuéramos a ir al centro de soporte virtual, yo vengo aquí, o si vamos a enviar un mensaje, nos van a enviar un mensaje, puede ser aquí. Listo. Bueno, seguimos adelante. Ya tenemos el cliente. Ahora vamos a grabar la obra. Vamos a grabar una obra de ese cliente. Siempre que vamos a grabar una obra, el requerimiento es tener el cliente ya grabados. Yo no puedo grabar una obra si no tengo el cliente. Entonces me voy a ir para clientes. Ah, bueno, discúlpenme una precisión. Ahorita estamos grabando el cliente y les hablé del vendedor. Aquí tenemos los vendedores. Y el vendedor, entonces es simplemente, aquí tengo, o sea, yo he grabado como vendedor la empresa que estamos utilizando de prueba, que es esta empresa. Entonces, en vendedores, yo puedo tener una fuerza de ventas que está constituida por 5 o 10 vendedores. Entonces, yo puedo digitar el número de la cédula, em, selecciono cédula y digito el nombre, los nombres y apellidos de ese vendedor. Digito los nombres y apellidos, el municipio, teléfono, todo lo demás y grabo. ¿Para qué es esto? Para que cuando vamos a crear una obra, que es lo que vamos a hacer en este momento, pues vamos por acá, obras, y aquí entonces vamos a seleccionar una fecha, vamos a hacer esto así rápido, le doy doble clic y aquí tengo las empresas. Entonces esta fue la que creamos ahora. Listo, yo puedo seleccionar cualquiera, vamos a seleccionar la que creamos ahora. Hay unas, hay unas obras, hay unas obras, hay unas obras que se manejan por administración delegada. Esas obras por administración delegada tienen una característica y es que cuando hago la factura, esas facturas salen a nombre de un cliente y o a nombre de otro cliente. Pero a su vez, ese otro cliente y o es un cliente normal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ingresar este cliente en la ficha cliente y tengo que ingresar este cliente. Ahora, si tengo ese caso de una obra que se maneja por administración delegada, entonces yo simplemente lo que hago es que vengo aquí, le doy doble clic y llamo a ese otro cliente, le doy doble clic a ese otro cliente. En caso de ser, como les digo, una obra por administración delegada. Listo, entonces aquí le voy a colocar el nombre a la obra, le voy a colocar la dirección de la obra, aquí le voy a colocar el municipio. Entonces, por ejemplo, esa obra está ubicada en Envigado. Le coloco el teléfono, le coloco el contacto, le coloco el celular. El contacto es muy importante. Este es muy importante porque esta va a ser la persona encargada en la obra de atendernos, de recibirnos el equipo. O sea, ese es el contacto principal de nosotros en la obra. Entonces es muy importante estos dos datos. Listo, la dirección. Ay, ¿por qué es importante el celular y la dirección? Claro, porque si tenemos una obra que hemos diligenciado, una obra nueva, y eh, salen los transportadores a llevar el equipo, es muy importante que tengan este dato en la remisión, este dato correcto, por si de pronto la dirección, o sea, no les da la dirección, entonces es muy importante que ellos tengan el celular, si es que tienen algún problema para llegar pues a la dirección, eh, llamar a esa persona. Entonces, importante esto.
Luego tenemos el municipio, el teléfono, eso está bien. Y aquí vamos a diligenciar el vendedor. Entonces, en este caso, el vendedor que tengo es la empresa, la empresa de prueba que estamos trabajando. Bueno, eso es básicamente lo que necesito. Aquí hay otro detalle y es que yo por aquí podría cargar, por ejemplo, algún documento, alguna documentación o toda la documentación de ese cliente. ¿Cómo lo hago? Y ya les había explicado eso también. En la web hay una forma de integrar, resumir o unir diferentes documentos. Entonces yo podría tener toda la documentación de un cliente en PDF y simplemente la cargo aquí. El sistema no es que vaya a cargar ese archivo en la base de datos, sino que el sistema copia la ruta y abre el archivo. Entonces, lo que ustedes podrían hacer sería, mm, en su, en su disco, ya sea el C o unidad D, donde tengan grabados sus archivos, podrían colocar ahí la información que ustedes necesitan cargar aquí. Entonces podría ser ahí en ese PDF donde integramos todos esos documentos, podríamos tener eh, digamos que la Cámara de Comercio, el RUT, listo. Entonces, eso es una forma, pues son formas de trabajar. Eso lo permite el sistema. O si ustedes necesitan cargar una fotografía de algo relacionado con la obra, lo pueden hacer también por aquí. Listo, entonces pueden cargar una, un archivo PDF o pueden cargar una imagen. Bueno, hay otro detalle importante y es este. Cuando yo creo la obra, el sistema me permite configurar la obra para que genere factura. Entonces, si este campo dice sí, el sistema va a generar una factura, un documento de factura, factura oficial. Si presiono clic en L, el sistema va a generar una liquidación. También habíamos hablado de eso y es que en el caso de las constructoras que manejan, digamos, manejan obras propias, al interior, ellos hacen el proceso de remisiones, devoluciones, hacen los cortes de facturación y todo, pero finalmente el sistema no va a generar una factura, sino que genera una liquidación. E internamente y de manera administrativa contable, pues ya hacen su manejo. Lo mismo, una empresa de alquiler puede tener, digamos que obras propias, ¿cierto? Puede generar liquidación, liquidación a personas naturales, o resulta que puede tener su finca o algún proyecto personal, un proyecto interno de la empresa, y pueden mandar su equipo allá, entonces lo manejan, obviamente no van a generar una factura, sino que generan una liquidación. Listo, entonces aquí le damos la calidad a ese documento que va a generar el sistema, o sea, una factura, una liquidación. Bueno, y esto que dice no es para generar, digamos que, eh, o para generar no, para hacer unos cortes de facturación y que el sistema no me genere ni factura ni liquidación. Es más que todo para hacer como cuadres de movimientos internos de obra. Lo que más utilizamos aquí es generar factura y liquidación. Como les digo, esta parte de no generar cortes de facturación es como para hacer depuraciones en movimientos de obra. Eso también lo vamos a ver ya más adelante con mucho detalle. Bueno, entonces vamos a colocar ahí que sí. Bueno, y estamos viendo otros campos, por ejemplo, este. Entonces, si se dan cuenta, en la ficha clientes teníamos posibilidad de colocar hasta 3 email para el envío de factura electrónica.
Y aquí en la obra podemos colocar dos email. ¿Para quién? Puede ser que aquí le puedo colocar el nombre del director de la obra. Bueno, le voy a colocar en este caso, por ejemplo, Oscar Álvarez. Ese es el director de la obra. Y el director de la obra, pues obviamente va a tener su email, por ejemplo, el residente. En caso de que el cliente diga, me envían la factura electrónica tan amable al email del director de la obra y al email del residente, si es que de esa manera pues lo están solicitando, pues se puede hacer. Listo. Aquí está el email de la obra. Entonces aquí le voy a colocar el email de la obra. Listo. Entonces el email. Este sería el email de la obra. Listo. Bueno, y aquí observamos otros campos que tienen que ver, por ejemplo, esto tiene que ver con comisiones. Aquí puedo aplicar descuentos pie factura. En fin, varias cosas ahí. Por aquí puedo configurar la obra, que aunque yo genere factura, la puedo colocar exenta de IVA. Entonces, varias cosas que podemos hacer aquí a nivel pues de la configuración de la obra. Como les digo, ya cuando estemos en el proceso de facturación, vamos a venir a una obra de estas, ya la vamos a configurar correctamente con todos los datos, porque la idea es que cuando generemos la factura, ya sea factura o liquidación, pues obviamente no sea simplemente una prueba, ya tengamos un celular, tenemos la dirección correcta y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, entonces, esto era simplemente pues como para mostrarles cómo se genera la obra, cómo se graba la obra y más adelante ya vamos a entrar en materia con ese proceso. Ya cuando estamos haciendo remisiones y devoluciones vamos a grabar otros clientes o otras obras. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, no se trata simplemente de grabar, de enseñar a digitar la información en el sistema, porque si yo quisiera simplemente enseñarles a grabar un cliente o una obra, pues sería muy fácil, lo haríamos de una manera muy rápida. Pero el interés mío es que ustedes aprendan todos los detalles que surgen en ese proceso de grabación. Miren, solamente grabando el cliente y la obra, la cantidad de detalles que se originan. Entonces, eso es lo que pretendo en este caso, que entiendan todo perfectamente. Listo, dejemos hasta aquí este video y nos vemos en el próximo. Felicidades, mucha suerte.